Hola chicos, continuamos trabajando en el anterior video que estuvimos viendo un poquito de propiedades con respecto a particiones, refinamientos, etc. El siguiente tema o el siguiente lema que nos va a ayudar a demostrar un teoremita ahí que tiene que ver con funciones integrables, ya veremos la definición, es justamente este tercero. El tercer lema que vamos a probar en este video es que si tenemos una función que es acotada y tenemos P y Q dos particiones, cualesquiera dos particiones, sucede que toda suma inferior es menor o igual que toda suma superior. ¿De acuerdo? Para ello vamos a ocupar este lemita 2, que fue el que demostramos la clase pasada, que nos decía que si teníamos Q un refinamiento de P, entonces la suma inferior de P es menor o igual que la suma inferior de Q. Y les mencionaba también en ese mismo video que no solamente se cumple para sumas inferiores, sino también se cumple para sumas superiores. ¿De acuerdo? Solamente que prestando a detalle o prestando atención que aquí va Q y aquí va P. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, este es el lema 2. El lema 1 no se los puse, pero bueno, ustedes lo recordarán. Creo que en el segundo video lo puse. Y bueno, vamos a intentar, vamos a demostrar este tercero de aquí. ¿De acuerdo? Antes de empezar, tomen en cuenta que si yo quiero ocupar este lemita, que al final sí es mi objetivo ocuparlo, necesito que Q sea un refinamiento de P. Aquí no estoy ocupando tal condición. O sea, yo no sé si Q es un refinamiento de P o al revés. O sea, yo no sé nada de información, salvo que P y Q son simplemente particiones. ¿De acuerdo? Entonces, la clave está en cómo podemos hacer para poder formar o para poder ver cómo poder ocupar este lema, porque al final necesito refinamientos. Y aquí estas dos, pues aparentemente, pues no son, o sea, no hay ninguna relación entre ellas. Entonces la idea, antes de demostrar este lemita, pues déjenme platicarles lo que vamos a hacer. Voy a dibujar dos planos cartesianos, ¿de acuerdo? En cada uno de estos planos cartesianos voy a dibujar o tratar de dibujar el que sería el mismo rectángulo en el cual se está trabajando. O sea, aquí voy a poner el rectángulo R, ¿de acuerdo? Y es el mismo que voy a colocar acá. ¿Vale? En ambos está el mismo rectángulo R y R. Nosotros sabemos que P y Q son particiones, entonces bien puede pasar que P sea así, sencillo, lo voy a poner de esta forma, ¿de acuerdo? Y que Q, que es otra partición, pues sea algo como este estilo. Uno por aquí y otro por acá, ¿de acuerdo? Esta es la partición Q y esta es la partición R también, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es la clave para poder conseguir y poder ocupar este lemita, porque al final necesito que refinamientos por ahí, y aquí estas dos, pues ni de chiste, una es refinamiento de la otra, que es el escenario que puede ocurrir en este lemita, justamente. Entonces lo que vamos a hacer es, ok, a partir de estas dos, vamos a construir un nuevo refinamiento, ¿de acuerdo? En el mismo rectángulo que es en donde estamos trabajando, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a dibujar todas las líneas del rectángulo R. Entonces las voy a poner así. Esta línea, y voy a poner esta línea también. ¿De acuerdo? Que es esta de acá horizontal, nada más que aquí me queda un poquito más chico. También voy a dibujar las otras líneas, es decir, como que voy a juntarlas a los dos refinamientos. O este de aquí y la de en medio. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, aquí lo que estoy haciendo es formar una nueva partición. ¿De acuerdo? Esta nueva partición, digamos, la vamos a llamar, no sé, gato. ¿De acuerdo? Esta partición se llama gato, estamos trabajando sobre el mismo rectángulo. Y si ustedes observan, gato es un refinamiento de R y también gato también es un refinamiento de Q. Esto es importante porque al final lo necesito para poder ocupar esta propiedad. Entonces, a este refinamiento que está así, generalmente no hay una notación especial, ¿de acuerdo? Pero generalmente esto que nosotros estamos llamando como gato, en notación es R más, se pone un pequeño círculo, Q, como una especie de suma directa para aquellos que ya han llevado álgebra lineal. Es como una especie de suma directa, pero obviamente no es una suma directa, no estoy trabajando en espacios vectoriales, sino simplemente estoy agregando todas las líneas de R, estoy agregando todas las líneas de Q, y lo que me está generando es una nueva partición, y esta nueva partición es un refinamiento tanto de una como de otra. ¿De acuerdo? Entonces, notación, esto, así es como se escribe. Nosotros no lo vamos a ocupar mucho, por eso es que no se los menciono, nada más se los pongo aquí como por curiosidad. Y observamos, y se tiene que gato es un refinamiento
de R y Q. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, con esta parte ya aquí tranquilizando un poco la forma en cómo vamos a ocupar este teoremita, lemita, o cómo es que vamos a conseguir refinamientos, pues ya podemos hacer la prueba de nuestro lema 3. Entonces, la vamos a hacer aquí, yo creo que se nos da el espacio. Vamos a demostrar el lema 3. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, bueno, vamos a comenzar formalmente. Sean P y Q particiones del rectángulo R, ¿de acuerdo? Y gato un refinamiento, porque al final esto es solamente una manera como puedo obtener un refinamiento tanto de una como otra. Hay muchas más maneras, digamos que esta es como la más común. Y sea gato un refinamiento de P y Q, ¿de acuerdo? Es un refinamiento de ambas. Y entonces, por el lema 2, nosotros demostramos en la anterior clase que si tenemos que esto es un refinamiento, se tiene que la suma inferior de la función f con p es menor o igual que la suma inferior de f con el que se supone es el refinamiento de ambas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y también la suma, o sea, aplicando este mismo lemita, pero ahora no solamente para P y gato, sino para Q y gato, pero con las sumas superiores, que también se vale, esta es su versión, tendremos que la suma superior de la F con gato, ¿sale?, es menor o igual que la suma superior de la F con Q. Esto se vale porque gato es un refinamiento de P y esto se vale porque gato es un refinamiento de Q. Aquí lo ocupo con sumas inferiores, aquí lo ocupo con sumas superiores. Y además, por el lema 1, se tiene que, y eso lo vimos también, bueno, no lo vimos, que fue uno de los que también les dije que iban a ver con Roger o en la tarea, decía que la suma superior e inferior de la función f con cualquier refinamiento, ¿de acuerdo?, será menor o igual que la suma superior de la misma f también con el mismo refinamiento. ¿De acuerdo, chicos? Entonces tengo tres desigualdades y yo quiero llegar a este resultado. Entonces observen cómo lo vamos a hacer. Empiezo con esta parte. O sea, vamos a ocupar transitividad. Esta suma inferior es menor o igual a esta suma inferior. Por otro lado, esta suma inferior, está aquí, es menor o igual a esta suma superior. Y esta suma superior, que es la misma que me aparece en esta segunda desigualdad, es menor a esta suma superior. Y entonces empezamos de este lado, dijimos, este es menor que este que es este de acá es menor que este que está acá es menor que este, y entonces por transitividad, así, por transitividad, conseguimos ya que la suma inferior de la f con p, que es esta con la que estamos iniciando, es menor o igual que la suma superior de la f con q. Y listo, esta prueba del lema 3 la hemos concluido. ¿De acuerdo? Y así ya podemos no solamente argumentar que todas las sumas inferiores es menor que toda suma superior con refinamiento, sino también con cualesquiera dos particiones. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, pues bueno, esa parte ya quedó ahí saldada. Permítanme un momento. Ok, una vez que ya tenemos todas las propiedades sobre los lemitas y sumas superiores e inferiores y las definiciones, ya incluso trabajamos quizás algún ejemplo, vamos ahora sí en la definición formal o inicial de lo que para nosotros será una función integral. Entonces déjenme borrar esta parte para poder definir.
Ok, la definición oficial, bueno, la que nosotros vamos a partir como una definición de función integrable es la siguiente. Entonces, definición, sea f una función definida sobre un rectángulo contenido en Rn a R, ¿sale? Este es un rectángulo. Acotada, ¿de acuerdo? Definimos lo siguiente. Vamos a definir la integral inferior sobre el rectángulo R de mi función, ¿de acuerdo? Con respecto al área o dependiendo de donde estemos trabajando. La integral inferior será el supremo sobre todas las sumas superiores de mi función con P, ¿de acuerdo? Tal que P, déjenme ponerlo aquí, no me voy a pasar el espacio, tal es que P es una partición de R. ¿De acuerdo? Esa es la definición de integral inferior. Al mismo tiempo, vamos a definir la integral superior, que se pone un pequeño índice arriba, de la función f con respecto al rectángulo y respecto al área o al volumen donde estemos trabajando. Esta será el ínfimo de todas las sumas, aquí son sumas inferiores, perdón. La integral superior es el ínfimo de todas las sumas superiores de la función f con p, tal que p es una partición. ¿De acuerdo? Del rectángulo R, obviamente. Entonces, como una observación, yo creo que lo vamos a poder dar por hecho, o ya dependiendo, yo creo que sí le voy a pedir a Roger que lo muestre, una pequeña observación. Según lo que hemos visto en el lema 3 que estaba aquí, toda suma inferior es menor o igual que toda suma superior, no importa qué particiones nosotros tengamos. Esa condición, ese lema 3, nos va a poder ayudar a demostrar que la integral inferior de la función f con respecto del área y el rectángulo es menor o igual que la integral superior de la f con respecto al mismo rectángulo. ¿De acuerdo? Es una pequeña observación que se puede demostrar ocupando el lema 3. ¿De acuerdo, muchachos? Y ya al final, aquí estamos definiendo integral inferior e integral superior y decimos que f es integrable si la integral inferior de la función f con respecto del área y el rectángulo coincide con la integral superior de la función f sobre el rectángulo. ¿De acuerdo? Esa es nuestra definición de que una función sea acotada, sea integrable. ¿De acuerdo? Una función acotada es integrable si la integral inferior y la integral superior coinciden. ¿De acuerdo, muchachos? Y pues bueno, ahí ya tenemos nuestra definición y es con la que vamos a partir inicialmente con la integrabilidad. Ya después vamos a ver propiedades, algunos teoremitas que nos van a ayudar a demostrar otras condiciones que podemos hacer para que podamos concluir que una función sea integrable. Que es mucho de ello, se parece a lo que ya vieron en cálculo 2, entonces no les va a extrañar mucho. Ok. Antes de continuar con algunas propiedades y un teoremita que quiero platicarles y espero, bueno, no sé si me voy a alcanzar este video para demostrárselos, pero si no, bueno, lo hacemos en el próximo. Vamos a ver un ejemplo de cómo se calculan estas cosas y pues bueno, empecemos. Ok, ejemplo. Vamos a tomar la función f, que esté definida sobre el intervalo 0,1 cruz 0,1 a los reales. ¿De acuerdo? Es una función que va de R2 a los reales, solamente que nada más la estoy definiendo en el puro intervalito 0,1, dada de la siguiente forma. F de x, y será igual a 1 si la primera coordenada, que es la x, pertenece a un racional, y que valga 0 si esta primera coordenada no pertenece a un racional. ¿De acuerdo? Esa va a ser nuestra definición, un primer ejemplo para poder intentar calcular estas partes.
¿De acuerdo? Ok, entonces nosotros necesitamos calcular ínfimos y supremos de sumas inferiores y de sumas superiores. Este ejemplo se presta para que veamos cuánto vale cada suma inferior y superior sin importar la partición. Ahorita van a ver a lo que me refiero. Entonces, déjenme borrar esta parte. Ok, lo primero que vamos a hacer entonces es calcular la integral inferior, después la integral superior, que va a ser muy parecido, y ya van a ver qué vamos a concluir sobre esta función. Antes de eso, voy a dibujar, o permítanme dibujar una pequeña, bueno, estamos trabajando en el plano cartesiano, ya lo habíamos dicho, en R2, de R2 a R, perdón. Estamos en el cuadradito de 0 a 1, de 0 a 1, se nos está formando lo que les decía, un cuadrado del lado 1 respectivamente, y dependiendo del punto que yo elija, pues ese punto va a tener dos coordenadas, ¿no? O sea, estamos en R2. Y la primera coordenada, que es la X, me determina si en este punto la función cuánto valdrá. Si valdrá en ese punto 1 o bien valdrá 0. Este valor, que es la primera coordenada, digamos es como otra manera de interpretar la función, me va a determinar a dónde lo voy a mandar. Y la función solamente está oscilando entre 1 y 0. ¿De acuerdo? Entonces, veamos qué sucede con esta función cuando intentamos calcular las sumas superiores e inferiores. Entonces, aquí en este ejemplo, vamos a dar sea P una partición del rectángulo R. Es decir, yo aquí estoy tomando voy a volver a dibujar el cuadradito. ¿De acuerdo? Aquí voy a volver a poner el intervalo 0, 1, aquí. Entonces, yo tomé una partición. Esa partición puede tener muchos pedacitos, puede tener muchas líneas horizontales, muchas líneas verticales, pero se nos está formando muchos rectangulitos. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de calcular quién sería la suma inferior. Según lo que sabemos por definición, la suma inferior de la función f con esta partición que aquí estamos dando, digo al menos una idea, una representación de una de ellas, es la suma desde igual con 1 hasta n, es decir, voy a sumar sobre cada uno de estos rectangulitos, del ínfimo de cada uno de ellos, multiplicado por la medida del respectivo rectangulito. ¿De acuerdo? Esa es la definición de suma inferior. Ok. Haciendo un poquito de una pequeña pausa, vamos a fijarnos en uno de ellos. Vamos a tomar uno de estos rectangulitos. Si ustedes observan, pues bueno, ese cuadradito tiene un cierto ancho. Y entonces yo voy a elegir un punto, o si se dan cuenta, el hecho de que aquí valga 1 o 0 dependiendo de la x, nos está diciendo, sí, depende de la x, pero fíjate cómo es tu elemento de x. Si se trata de un racional o no se trata de un racional. Entonces, cuando yo elijo uno de estos rectángulos, ¿de acuerdo? El hecho de que yo pueda garantizar la densidad de los racionales me dice que aquí en este rectángulo hay un punto, ¿de acuerdo? Aquí hay una pareja x, y, de tal manera que su primera coordenada, es un racional. Eso se debe, lo mencioné, aunque tal vez no puse mucha énfasis en ello, a la densidad de los racionales. Ustedes mostraron en cálculo 1 que si tenían un pequeño intervalito, que es básicamente el ancho de o sea, si ustedes tenían, no un intervalito, si tenían dos números, ¿de acuerdo? Un número A y un número B. Ustedes demostraron en cálculo 1 que si tenían dos números cualesquiera, ahí en medio había un número racional. ¿De acuerdo? ¿Eso qué me está diciendo? Que aquí en medio habrá un punto donde su primera coordenada sea un racional. ¿De acuerdo? Entonces, como en un punto su primera coordenada racional, entonces en ese punto la función vale 1, porque es justamente lo que estamos diciendo, de cómo está definida la función. ¿De acuerdo? Aquí hay un punto donde hay un racional y por lo tanto vale 1, ¿sí? Y al mismo tiempo hay un puntito, o sea, no solamente hay un racional, sino también aquí hay un irracional.
¿De acuerdo? O sea, hay de todo. Hay tanto un racional como un irracional y no importa qué tan pequeño sea este. O sea, es decir, no importa qué tan cercanos estén esos dos, esta condición siempre la puedo garantizar. O sea, eso es densidad de los racionales y densidad de los irracionales. ¿Eso sí qué significa? Que para este rectangulito que yo tengo aquí, siempre puedo encontrar tanto un irracional como un racional. Es decir, no solamente puedo encontrar un punto cuya primera coordenada sea un racional, sino también puedo encontrar un punto cuya primera coordenada sea un irracional. La segunda no me interesa porque realmente no tiene peso en la forma en cómo estamos definiendo la función. ¿De acuerdo? Ok, ¿a qué voy con todo esto? En esta parte estamos intentando calcular el ínfimo de toda la función definida sobre este rectángulo. ¿De acuerdo? Estoy tratando de definir, repito, el ínfimo o encontrar el ínfimo cuando yo lo defino sobre este rectángulo. Hay puntos, como lo es en este verde, donde la función va a valer 1 porque su primera coordenada es justamente racional. Y habrá puntos donde la función valga 0, que es justamente aquellos donde su primera coordenada no sea un irracional, o sea, en este punto. Y entonces, como en todo el intervalo estoy oscilando entre unos y ceros, porque es justamente la forma en cómo está definida la función, pues eso significa que el ínfimo de esta función vale 0. Y lo mismo pasa no solamente para este rectangulito. Para este rectángulo también sucede. Hay un punto donde los manda 1, hay un punto donde los manda 0 y así. Nada más estoy oscilando entre esos dos valores. Y como estoy considerando el ínfimo para poder calcular la suma inferior, entonces el hecho de que el ínfimo siempre valga 0, al multiplicarlo por esto me va a dar 0 y al hacer una suma de ceros, pues me va a quedar 0 de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, con esto que hemos demostrado, hemos visto entonces, estamos viendo que la suma inferior es igual a 0 sin importar qué partición nosotros tengamos. Ahora veamos qué sucede con las sumas superiores. Por definición, nosotros sabemos que esto corresponde a la suma desde i igual con 1 hasta n, tomando como referencia esto igual si quieren. Nada más que va a ser el supremo multiplicado por la medida del rectángulo que está ahí. Según lo que dijimos acá, hay puntos que lo mandan a 1, hay puntos donde se manda 0, sin importar el rectangulito. Y dado que aquí estamos considerando, o aquí estamos calculando el supremo, y únicamente nos movemos entre unos y ceros, y hay valores donde los manda 1, y hay valores donde nos manda 0, pues nos está diciendo aquí que cada uno de estos supremos vale 1. Hay un punto siempre que lo manda 1, hay un punto siempre que lo manda 1, hay un punto siempre que lo manda 1. ¿De acuerdo? Por la densidad de los racionales. Y entonces significa que esta suma inferior, el hecho de que el supremo siempre valga 1, pues aquí me va a quedar la suma desde igual con 1 hasta n de la medida del rectángulo RI, ¿no? Porque 1 por este, pues es este. Y aquí, recapitulando, aquí lo que nos está diciendo es que estamos sumando las medidas de todos los rectángulos. La medida de este, la medida de este, más la medida de este, más la medida de este, de este, de este, de este. Estamos sumando todos estos rectangulitos. Todos aquellos rectángulos que se generaron en la partición P. Y entonces al final, esto nos va a quedar la medida del rectángulo, bueno, esto nos va a quedar la medida del cuadradito 0,1 cruz 0,1. Estamos sumando sobre cada uno de esos pedazos y estamos completando todo este. Que si bien recordarán, todo este significaba pues el rectángulo original en el cual está definida mi función. Y por la definición, la medida de este rectángulo, nosotros sabemos que es lo que mide este intervalo por lo que mide este intervalo, o sea el 1. ¿De acuerdo? Entonces, aquellos aspectos que vamos a rescatar, por lo tanto, lo que hemos conseguido hasta el momento, es decir, todas las sumas inferiores de la función f con cualquier partición, no importa qué suma tú te tomes, no importa qué partición tú te tomes, no importa la suma inferior, esta te va a quedar 0. Y entonces, en esta parte, por la definición, nosotros, ya que sabemos que todas estas valen 0, el supremo de puras cosas que valgan 0, entonces, esto nos va a decir que la integral inferior de la función f sobre el rectángulo respecto al área, porque aquí estamos trabajando en el área, pues nos va a quedar 0. ¿De acuerdo? Y también
bueno, con esto hemos conseguido ver que no importa qué partición yo tenga, la suma superior siempre va a valer 1. Este argumento funciona sin importar, repito, qué partición tengamos. Y entonces esto me va a llevar a concluir que la integral superior de la función f sobre el rectángulo respecto del área, pues nos va a quedar 1 siempre. ¿De acuerdo? En esta parte, cada una de estas es 1, el ínfimo de todas esas cosas es 1, y entonces la integral vale 1. Y entonces aquí, por ejemplo, hemos, pues ya tenemos que estas dos integrales, bueno, que esta integral inferior vale 0, que esta integral vale 1, ¿de acuerdo? Son dos valores, se cumple esta observación, aquí se cumple de manera restrictiva, y como sucedió que estos dos valores son diferentes, ¿de acuerdo? Y como la integral inferior de la función f sobre el rectángulo es distinta de la integral superior de f con el mismo rectángulo, se tiene que f no es integral. ¿De acuerdo? Las dos valores fueron diferentes. Y pues bueno, ahí tenemos ya un ejemplo de una función que no es integrable, y así podemos encontrar varias funciones, ya dependerá en la tarea como ustedes pueden trabajar. Muchas de ellas se basan en esta idea de ver que básicamente es esto, o sea, siempre nos van a quedar que son diferentes cuando una función es integrable, y pues bueno, ya trabajarán ustedes más ejemplos en la tarea. Lo que vamos a ver en el próximo video ya es un teoremita que nos dice cuándo es que podemos garantizar que una función es integrable. Tal vez no sea muy amable el teoremita en términos de poder hacer cuentitas, pero al final es un primer acercamiento de cómo nosotros podemos garantizar que una función es integrable. Ya se los pongo en el próximo video, en yo creo que aquí le voy a dejar, y ya lo pondré escrito en el siguiente para poder empezar desde ahí. ¿De acuerdo? Entonces cuídense mucho y nos vemos próximamente. Bye.